Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hacer un repaso a la antigüedad y vamos a hacer una mirada muy hacia atrás en el tiempo, para luego hacer un recorrido hacia el momento en el que estamos situados ahora. Vamos en busca de algunas respuestas sobre el ser humano y estos supuestos creadores del ser humano. Vosotros sabéis que el tema del radiocarbono, el carbono 14, es uno de los sistemas que se establecen para la datación de ciertos objetos, para poder determinar la antigüedad. Sabéis que en los últimos años cada vez han sido más los científicos que han dicho que debido a la contaminación se ha visto alterado este proceso. Al parecer cada vez es más difícil poder situar fechas. Yo hace muchísimos años que ya dije que estaba totalmente cansado, agotado de escuchar cientos y cientos de teorías sobre la antigüedad, que si los Vedas eran más antiguos que los sumerios, que no, que los sumerios son más antiguos, que la cuna de la civilización son los sumerios. Otros dicen no, los atlantes o los lemurianos. Bueno, todo esto entra dentro de, vamos a decir, la mitología más difícil de poder probar, porque sí hay oficialmente y incluso en museos los restos que han quedado de civilizaciones como los Vedas o los sumerios. Cuando hablamos de atlantes, hablamos inexorablemente, tenemos que referirnos a Platón, que fue el que nos dio una de las primeras voces de alarma de que podía existir ese continente oculto hoy en día. Pero realmente, si entramos ya en el tema del estudio del radiocarbono, del carbono 14, es aún mucho más complicado y cada vez parece ser más complicado hacer dataciones. Con lo cual, cuando dicen, no, es que los escritos, las tablillas sumerias, famosas tablillas del lenguaje cuneiforme, que dicen, bueno, entre 6 y 8.000 años. Yo creo que cada vez es más difícil poder determinar eso, y luego encima, aunque sea verdad que esas tablillas sumerias tienen 6.000 años, o sea, una cosa es cuando se escribieron esos textos, esas tablillas, y otra cosa es cuándo fue el momento de mayor florecimiento de esa cultura. A lo mejor hablamos de estos 6.000 años que se escribieron, pero luego puede haber el doble o el triple de tiempo que ya existía esa civilización sumeria. Es un tema del que ya decidí hace muchos años alejarme. Es muy difícil establecer unas pautas cronológicas plenamente acertadas. Con lo cual, bueno, podemos regirnos un poco por encima, situar un poco más para aquí o más para allá, pero no podemos matemáticamente establecer unas pautas que sean acertadas al 100%. Tampoco sabemos ni siquiera la antigüedad de toda la Tierra, ni siquiera sabemos cuánto duró realmente esos reinados que, bueno, que aunque por supuesto en Nínive, capital asiria, encontraron pues más de 25.000 tablillas y venían con las listas reales de los reyes. Creo que ni siquiera eso nos garantiza nada, de que ya pudiesen existir mucho antes otras culturas, como por ejemplo la anterior a la sumeria, como la Alobeit, que encontraron las famosas figuritas reptilianas. Pero amigos, la pregunta hoy aquí es, ¿cuándo van a intervenir los supuestos extraterrestres de los que se habla tanto últimamente? ¿Cuándo se va a producir una interferencia? ¿Quién es el que tiene la última palabra para decir estos seres humanos se están autodestruyendo? Vamos a tener que intervenir. Este es un tema muy complicado del que ya nos hablaba nuestro queridísimo amigo investigador sevillano Ignacio d'Arnaude, que falleció hace unos pocos años y que, bueno, creo que realmente algún día vamos a hacer un tributo no solo a Ignacio, sino también a Rivera, Fernando Jiménez del Oso, Andreas Fabrikaiser y muchos otros en su misma línea. Ignacio d'Arnaude escribió un libro que era El principio de la elusividad cósmica. El principio de la ley de Elusíbenes, que llamaba él. Él creía firmemente que había un plan plenamente establecido desde hacía miles de años, un plan que se ocultaba a sí mismo y a los autores del mismo. Y no iba desencaminado. Era un plan como que no permitía conocer más pruebas o más respuestas sobre quiénes son los verdaderos amos de este mundo. Esta es la ley de elusividad cósmica de la que hablaba Ignacio d'Arnaude.
Pero es que todo esto lo vemos plenamente establecido a lo largo de toda la historia. Vemos cómo antiguamente en Sumeria, o quizás un poco antes, quizás en la cultura Alobeit, ya los dioses convivían plenamente con los seres humanos. En la India sucede lo mismo. Los Vedas nos hablan de máquinas voladoras capaces incluso de volar de noche, con un sistema que nos recuerda muy sospechosamente al sistema de infrarrojos. Batallas aéreas increíbles con lo que parecen misiles nucleares, con unas explosiones tremendas que destruyen ciudades enteras. Con, vamos a decir, emisiones calóricas que funden las piedras, incluso se vuelven de cristal. Estamos hablando de tecnologías y de batallas aéreas con unas tecnologías increíbles hace miles y miles y miles de años. Todo esto parece que llega un momento en el curso de la historia que estos seres desaparecen de escena. Estos actores siderales a los que consideraba Ignacio de Arnaude desaparecen. Si antes convivían con el hombre, compartían sus conocimientos, les daban todo tipo de lecciones celestes, de la bóveda celeste, astrológicas, astronómicas, nada. De repente se van. Se van, pero, según David Icke, dejan un regalito. Y es que algunos de estos seres se mezclan con las mujeres de la Tierra y crean híbridos. Y estos híbridos tienen unos genes muy particulares. Vosotros sabéis que los genes son una especie de antenas energéticas que son, vamos a decir, la interfase entre este mundo y otras dimensiones. Y ahí lo que han estado haciendo estos seres es seguir dirigiendo en secreto a la humanidad a través de estos híbridos. Híbridos que no son nada más y nada menos que la realeza. Las personas más poderosas del mundo, los descendientes directos de los dioses. ¿Por qué sabemos esto? Porque sabemos que los primeros reinados, por ejemplo, de Sumeria, eran todos descendientes de estos seres. Inicialmente, si hablamos de Oannes, una especie de ser que surge de las aguas del Golfo Pérsico y de repente empieza a enseñar a los humanos todos los grandes principios matemáticos, astronómicos, astrológicos, de ingeniería, de agricultura. A partir de Oannes empieza a haber ahí todo un reinado, una estirpe de reyes, y todos son descendientes de estos seres que son mitad, vamos a decir, reptiles y mitad seres acuáticos. Bueno, pues vamos viendo como personajes que desfilan a través de la epopeya, por ejemplo, la epopeya épica de Gilgamesh. Vemos como Gilgamesh es un gigante tremendo, más de 2 metros de alto, con una fuerza tremenda, que lo ponen a enfrentar con Enkidu, un ser simiesco, con una fuerza física tremenda, y nada, no tiene nada que hacer. O sea, hablamos de seres que gobiernan ciudades enteras, en este caso Gilgamesh, la ciudad de Uruk, y son descendientes directos de estos seres, puestos ahí para gobernar. Entonces la teoría de David Icke, para mí, está plenamente probada. No es una teoría, es un hecho si nos basamos en los escritos que tenemos más antiguos del mundo. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Lo que tenemos es que hay unos hilos invisibles, estén donde estén estos seres, desde donde nos siguen controlando, a través de testaferros humanos colocados estratégicamente en puestos de poder. Y esta es la base para entender que no hay que recurrir a planetas y universos y expansiones de universos y galaxias. No hace falta. Hay que entender que vivimos en una especie de anillo concéntrico separado por diferentes dimensiones, y que los seres humanos, algunos de ellos, han sido modificados genéticamente, con unos genes muy específicos que son la interfase con la que se comunican estos seres. Ahora bien, ¿significa eso que los amos de este mundo, los diseñadores originales del ser humano y de esta tierra que habitamos, están plenamente conchavados, cohesionados con los seres oscuros que controlan el mundo? Yo creo que no. Vamos a ver, aquí a lo largo de la historia y a través de la ufología contemporánea vamos viendo que todo va calzando cuáles son los personajes o razas que han estado detrás de toda la manipulación en abducciones, etc. En primer lugar, 90% de abducciones, los grises. Es una de las criaturas, vengan de donde vengan, estén al servicio de quien sea, aparecen siempre relacionados con
la recaptación de material biológico a través de los secuestros, a través de las abducciones. Y estos seres aparecen incluso en el Antiguo Egipto. Podemos ver aquí algunas representaciones. Ya estaban ahí. En África, diversas culturas nos hablaban ya, por ejemplo, Credo Mutua, los llamaban los Mantindane, los encargados de las tareas desagradables. Los Miminu, también término sumerio. Los seres hormiga. Fijaos como siempre han estado aquí. Y parece que sirven a alguien más. Este alguien más no está claro si son reptilianos o hay otro cerebro que está por encima de los reptilianos, que son nada más y nada menos que los insectoides o los mantidianos, de los que nos habla el político británico Simon Parkes. Más bien los defiende, dice, no son tan malos, son los árbitros los que se encargan de hacer cumplir las leyes. ¿Pero qué leyes son esas? Tiene que ver con ese principio de elusividad cósmica de la que nos hablaba Ignacio de Arnaude, de tirar la piedra y esconder la mano, de no dejarse ver nunca. ¿Quiénes son los amos de este mundo? ¿Son estos seres? ¿O estos seres son también nada más que unos oportunistas, como unos mercenarios que están acaparando buena parte del pastel? Quieren su parte del pastel. Pero ¿y si hay alguien, una inteligencia que está mucho más arriba de todo esto? Mucho más arriba incluso que los famosos arcontes de los que hemos hablado ampliamente, y que estarían dentro de una categoría extra suprabiológica, es decir, más allá de lo físico, seres que podrían perfectamente penetrar en cualquier superficie física y estar completamente fuera del alcance del plano material, seres bioplasmáticos. Yo creo que hay algo más allá de todo esto y que serían seres a los que podríamos llamar como los arquitectos, los que realmente diseñaron todo este tinglado llamado vida, incluyéndonos nosotros, que quizás estuvo ahí Enki y a estas razas reptil, vamos a decir, manipulando los genes humanos, pero hay algo que está por encima de todos estos personajes, de los grises, los insectoides, los nórdicos, los reptilianos. Creo que hay algo o alguien que está muy por encima, como decía el famoso Charles Ford, que hablaba de los famosos hechos inexplicables. Empezó a recopilar más de 25.000 casos de sucesos inexplicables. Por ejemplo, desde las lluvias de ranas hasta fantasmas. Charles Ford y los famosos hechos forteanos. Ahí, fijaos que a lo largo de toda su vida este señor, que llegó a recopilar tantas cosas, llegó a una conclusión muy interesante. Y dijo, creo que la humanidad es propiedad de alguien. Alguien que no es precisamente el Dios cristiano. Y esto lo decía también Salvador Freixedo y muchos otros con la teoría de la granja humana. Pero yo creo que más allá de estos seres oscuros que están ahí y que actúan como una especie de microbios o parásitos encargados de absorber la energía de los seres humanos a través de crear ciertos avatares, ciertos dramas, para convertir este mundo en un mar de lágrimas, sufrimiento, para hacer bajar la vibración de la Tierra y absorber esa energía. Yo creo que la intención de los diseñadores originales, que creo que hay unos arquitectos originales, no eran negativos. Ahora la gran pregunta es, si no son malos, ¿por qué permiten esta injusticia? ¿Por qué permiten que estos dioses antiguos sigan azotando al ser humano, sigan explotándolo hasta el día de hoy? Creo que esta es la gran cuestión y la gran pregunta. Ignoramos completamente cuáles son las leyes en las que se basan estos seres para seguir haciendo lo que hacen. Unos abduciendo, manipulando genéticamente, creando híbridos, experimentando con nosotros, interviniendo en el curso natural de nuestra historia. Y luego nos dicen, no, pero no pueden intervenir los buenos porque alterarían la historia. Pero parece una contradicción, porque ¿no la están cambiando ya los malos, la historia? O hasta cierto punto depende también de nosotros, de nuestra capacidad de sumisión, que estamos permitiendo ciertas cosas que éticamente, moralmente son inadmisibles.
pero nos engañan y nos van arrastrando hacia donde ellos quieren por manipulación psíquica. Es complicado el tema, ¿verdad, amigos? Pero vamos a seguir hablando de esta cuestión en futuros vídeos porque creo, sinceramente, que algún día vamos a tener la capacidad de llegar al fondo de esta cuestión. Sé que es muy difícil y sé que muchos de vosotros pensáis que nos vamos a morir todos sin tener esa respuesta. Quizás Dios mismo habita en nosotros y nosotros formamos parte de Él y nosotros de alguna manera también somos partícipes de todo lo que está pasando. Si eso fuese así, las cosas cambiarían mucho y entonces ya no dependería tanto de lo que piensen o hagan o digan extraterrestres o seres de donde vengan, porque dependería más de nuestra responsabilidad moral. Quizás nosotros somos semidioses, incapaces de reconocer el poder que habita en nuestro interior y de la enorme capacidad de crear realidades a nivel metafísico. Vamos a dejar aquí el tema, amigos. Solamente ha sido un refrescar la memoria porque me interesa mucho lo que vosotros pensáis y vamos a dejar una encuesta, amigos, en la pestaña comunidad de YouTube para ver qué pensáis de todas estas cuestiones que hoy he planteado, que por supuesto han sido muchas más preguntas que respuestas. Y por supuesto hay muchas cosas aquí que aparentemente se contradicen. Como por ejemplo eso de que hay una especie de ley de no intervención porque alteraría el curso de la historia. Pero claro, los malos ya lo están alterando. Voy a dejar aquí el tema, amigos. Espero que os haya gustado y seguiremos hablando de esta cuestión. Claro que sí. Un abrazo para todos, amigos, y nos vemos en próximos vídeos. Chao.